Hola, ¿cómo están? Bueno, esta vez me toca presentar a la doctora Vanina Paz, es médica nefróloga de nuestro Hospital Santo Yani, médica de planta, especialista en nefrología y medio interno, y nos va a hablar sobre la terapia de reemplazo renal continua en el servicio de terapia intensiva. Así que, bueno, una clase muy interesante, un tema muy común en terapia intensiva. Así que, bueno, vamos a escuchar a ver qué novedades tiene. Muchas gracias. Hasta luego. Yo soy la doctora Vanina Paz Wasiuchnik, soy médica nefróloga y médica de planta del Hospital Santo Yani. El día de hoy hablaré sobre terapias de reemplazo renal continuas. Para iniciar esta charla, recordemos la definición de injuria renal aguda, que es el declive rápido de la función renal que puede presentarse con o sin noxa previa evidente en pacientes que presentan o no lesión renal previa. Es una complicación muy frecuente del paciente crítico y lleva a un aumento importante en la mortalidad de los mismos. A lo largo del tiempo se han intentado diferentes clasificaciones basadas en la urea y la creatinina, como los criterios de Rifle en 2004, que posteriormente fueron modificados y superados por la clasificación de Akin. Actualmente, siendo esta la más usada, donde los pacientes que tienen un Akin 3 son los que generalmente requieren terapia de reemplazo renal. ¿Dónde se encuentran los pacientes con injuria renal aguda? La injuria renal aguda en el paciente ambulatorio es una complicación menor al 1%, donde la mayoría de estos pacientes presentan una injuria renal aguda de causa prerenal. Esta incidencia aumenta en los pacientes hospitalizados, sobre todo en aquellos pacientes que se encuentran en área crítica, donde la incidencia es de un 4 a un 25%, de los cuales un 4 o un 5% de los pacientes van a necesitar terapia de reemplazo renal. Más de la mitad de los pacientes que tienen injuria renal aguda durante una internación tienen causa prerenal y luego le siguen la causa renal parenquimatosa y en menor medida la causa postrenal u obstructiva. Las principales causas, generalmente los pacientes tienen una injuria renal aguda de causa multifactorial, de las cuales el shock séptico es la causa principal, luego le siguen la cirugía mayor, el shock cardiogénico y la hipovolemia. En menor medida, lo que es la injuria renal aguda inducida por drogas, como analgésicos o antibióticos, el síndrome hepatorenal y mucho menos frecuentemente la neuropatía obstructiva. Muchas de estas se asocian a inestabilidad hemodinámica de los pacientes. El pronóstico es muy variable. A los 90 días la mortalidad en aquellos pacientes que presentaron una injuria renal aguda severa llega casi al 30%. Y de los pacientes que sobreviven, la mayoría recobra completamente la función renal, pero hay un porcentaje que permanece dependiente de diálisis y no recupera función renal, evolucionando la insuficiencia renal crónica terminal. Hay distintas posibilidades de terapias de reemplazo renal de acuerdo a la necesidad del paciente. En todas ellas lo que se prioriza es una adecuada remoción de líquidos, una adecuada remoción de solutos, mantener el equilibrio del medio interno, un adecuado manejo de fluidos, la posibilidad de alimentar al paciente y la remoción de mediadores inflamatorios. Los mecanismos por los cuales, o los mecanismos físicos por los cuales las terapias de reemplazo renal se manejan son varios. Está la ultrafiltración en cuanto a lo que es transporte de solutos, transporte de líquidos, y en cuanto a lo que es transporte de solutos tenemos que tener en cuenta la difusión, la convección y la absorción. Las terapias de reemplazo renal lentas o continuas se basan sobre todo en lo que es convección. La ultrafiltración es el movimiento de líquido a través de una membrana semipermeable, que en este caso sería el filtro de diálisis, por gradiente de presión, que está dado por la bomba con la que cuentan las máquinas de diálisis. Simplemente es el paso de líquido. La difusión es el paso de moléculas
desde un área de mayor concentración a una de menor concentración a través de una membrana semipermeable. En este caso sería el área de mayor concentración de moléculas, la sangre del paciente, y el área de menor concentración, el dializado o líquido de diálisis. Y por diferencia de gradientes pasan los solutos de un lado al otro de la membrana. Y después está la convección, que como dije es en la cual se basan las terapias de reemplazo renal continuos, que es el transporte de solutos a través de una membrana semipermeable acompañada de solvente. O sea, es a lo que se llama arrastre por solvente en respuesta a una presión transmembrana positiva. Se han realizado diferentes estudios y metaanálisis a lo largo del tiempo y hasta ahora ninguno demostró que una modalidad de diálisis, una modalidad de terapia de reemplazo renal, sea superior a otra, sobre todo en lo que sería supervivencia, estancia en terapia intensiva o hospitalización y recuperación posterior de la función renal, salvo en los pacientes postquirúrgicos hemodinámicamente inestables, donde hay una ventaja de las terapias de reemplazo renales continuos con respecto a la hemodiálisis convencional. Y hay que tener en cuenta los factores de riesgo para que un paciente requiera terapia de reemplazo renal, entre los que están la edad avanzada, el sexo masculino, la insuficiencia cardíaca descompensada, la cirugía cardíaca, una enfermedad de base grave, la insuficiencia hepática y el paciente ventilado. En cuanto a la selección de la terapia de reemplazo renal, tampoco suele haber consenso, depende de lo que se cuenta en la institución donde se encuentra el paciente, pero por lo general se divide en tres grandes grupos, que está la hemodiálisis convencional, las terapias de reemplazo renal continuos o terapias lentas, y las terapias intermedias o híbridas, que son están a mitad de camino entre lo que es hemodiálisis y convencional y una terapia lenta. En la hemodiálisis lo que se logra es un rápido aclaramiento de moléculas de pequeño tamaño, por ejemplo urea, en un tiempo muy breve, entre 3 a 5 horas, y con una tasa de ultrafiltración que está condicionada al estado hemodinámico del paciente. En las terapias lentas o continuas hay una eliminación mucho más gradual de fluidos y solutos mediante convección, lográndose aclaramiento de moléculas de mayor tamaño en un tiempo prolongado, 24 horas o más. Las terapias lentas se pueden continuar inclusive hasta 72 horas. Y en las terapias híbridas hay generalmente se desarrollan entre 6 a 16 horas con velocidades de ultrafiltración y aclaramientos que son intermedias entre la hemodiálisis convencional y una terapia lenta. ¿Cuáles serían las ventajas de una terapia de reemplazo renal continuo con respecto a lo que es hemodiálisis convencional, por ejemplo? Como su nombre lo indica, son terapias lentas y progresivas. Hay un mejor control del equilibrio hidroelectrolítico porque es por su funcionamiento, lento. Hay una mayor posibilidad de extracción de líquidos. Se puede hacer balances negativos importantes de los pacientes con mejoría de la microcirculación por eliminación de líquido intersticial. Esto lleva a una mejor tolerancia cardiovascular y hemodinámica. Los cambios osmolares y de volumen son mucho más lentos. Disculpen. Y hay un mejor mantenimiento de la perfusión cerebral con respecto a la hemodiálisis convencional, porque hay menores cambios en la presión intracraneana. Se puede lograr un muy buen soporte nutricional y hay una mejor remoción de moléculas medianas y de inmunomoduladores con respecto a la hemodiálisis convencional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la hemodiálisis convencional es mucho más efectiva en hipercalcemia o hiperpotasemia, donde tenemos que lograr una extracción rápida de calcio y fósforo, y también es superior en algunas intoxicaciones agudas y en el síndrome de lisis tumoral, por ejemplo. En cuanto a lo que es terapia de reemplazo renal continuo, son aquellas terapias donde se logra una purificación de la sangre en forma extracorpórea, sustituyendo la función renal en forma continua durante 24 horas del día, pudiéndose extender durante varios días. Tiene distintos componentes a la
derecha de la pantalla hay un esquema de cada uno de ellos. Es donde lo que hay es un ultrafiltrado, que es el líquido que se recoge posterior al hemofiltro, o al filtro de diálisis, que es básicamente la cantidad de agua eliminada del plasma y forma parte del volumen efluente. Está el líquido de diálisis o dializado, que circula dentro del hemofiltro en un mecanismo contracorriente con respecto a la sangre, separado de ella por una membrana semipermeable, que son los capilares del filtro, o sea, no habiendo contacto entre lo que es sangre y el dializado. Hay un líquido efluente, que es la suma del líquido dializado más el ultrafiltrado, que es también lo que se conecta posterior al hemofiltro. Y las características de las terapias de reemplazo renal continuos es que tienen un líquido de sustitución o reinyección, que es un líquido estéril que se administra antes o después del filtro, en función de lo que uno decida, que lo que va a hacer es reemplazar parte del volumen ultrafiltrado. Esto permite que se puedan tratar grandes volúmenes y ayuda a la estabilidad hemodinámica de los pacientes. O sea, nosotros programamos una ultrafiltración que puede ser de 20 a 25 litros en 24 horas, de las cuales una parte va a ser sustituido por el líquido de sustitución. Por ejemplo, si yo quiero que mi paciente en 24 horas ultrafiltre 5 litros, tal vez le voy a tratar un volumen de 25 litros, pero los cuales 20 litros van a ser volumen líquido de sustitución. Esta continua sustitución de parte del ultrafiltrado en forma horaria es lo que permite la estabilidad hemodinámica de los pacientes. Y es la gran ventaja que tiene la terapia de reemplazo renal continuo o las terapias lentas. Que hay que tener en cuenta a la hora de prescribir una terapia de reemplazo, una terapia lenta, una terapia continua, hay que tener varios puntos a considerar. Primero, el tipo de acceso vascular, la dosis de diálisis que yo le quiero indicar al paciente o que requiere que se le indique al paciente, la modalidad que voy a elegir, hay varias que vamos a charlar, el flujo sanguíneo que me va a permitir el acceso vascular o que va a requerir la terapia de reemplazo renal, el filtro y la solución de sustitución, la forma en que voy a anticoagular al paciente y la pérdida de peso que le quiero programar. Hay diferentes modalidades, por ejemplo tenemos el SCUF o Slow Continuous Ultrafiltration, que está indicado en pacientes que necesitan, sobre todo pacientes con sobrecarga, que no requieren diálisis, que solamente tenemos que extraerles líquido. Esta tipoterapia proporciona una extracción de líquido mediante ultrafiltración y está indicado en pacientes con sobrecarga de líquidos, edema agudo de pulmón o insuficiencia cardíaca. El objetivo de esta terapia es simplemente extracción de líquido. Después tenemos la hemofiltración continua, que lo que nos permite, además de extraer líquido, es un aclaramiento de solutos de peso molecular mediano, sobre todo a través del mecanismo de convección. Se usan membranas muy permeables al agua y con filtros de alta permeabilidad, o sea, lo que nosotros llamamos cutoff. El cutoff, los filtros, las capilares de los filtros de diálisis manejan diferentes tipos de cutoff, que son el tamaño de los poros. Cuanto más grande el poro, permite pasar moléculas de mayor tamaño, con la desventaja de que, bueno, hay filtros de cutoff muy alto que permite pasar moléculas de alto peso molecular, por ejemplo el albúmino, con lo cual su indicación es muy, se usan para indicaciones muy precisas, porque a largo plazo produce, por ejemplo, desnutrición del paciente.
Después, y lo que es hemofiltración continua, puede también producirse, por supuesto, ultrafiltración de líquido por parte del paciente. Y esta terapia de lo que es hemofiltración sí requiere un líquido de sustitución a diferencia de lo que es el SCOF. Después tenemos la hemodiálisis continua, que lo que produce es, se produce aclaramiento de solutos, pero más que nada basados en difusión, por lo cual se logra aclaramiento de moléculas pequeñas. También permite la ultrafiltración de líquido y se usan en este caso membranas de K2 bajo, de baja permeabilidad. Y después tenemos la hemodiafiltración continua, que combina los dos tratamientos, hemofiltración y hemodiálisis, lo que proporciona un aclaramiento de solutos de peso molecular pequeño, mediano y hasta grande. Se usa utiliza tanto el mecanismo de convección como el de difusión y permite además ultrafiltración del paciente. En cuanto a lo que es acceso vascular, que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, va a depender de la clínica del paciente. También tenemos que tener en cuenta el sitio anatómico en el cual vamos a colocar, la longitud y diámetro, y sobre todo lo indicado es que sean colocados en forma ecoguiada. Pueden colocarse a nivel yugular o a nivel femoral cuando estamos hablando de terapias lentas. Sobre todo lo que necesitamos es un catéter. Lo que nosotros usamos generalmente en el hospital son catéteres de 23.5 centímetros colocados en vía femoral por su facilidad en la colocación, ¿sí? Pero sí tienen que ser catéteres, dado que necesitamos manejo de altos volúmenes, tienen que ser catéteres que sean de un tamaño un poquito más grande que los que se usan en hemodiálisis convencional. Pueden colocarse en ambas yugulares y en cuanto a la localización, la yugular posterior del lado izquierdo es el último sitio en cuanto a preferencia, ¿sí? Por cuestiones anatómicas. Entonces, en cuanto a la elección de la ubicación, la yugular interna derecha es lo que nosotros consideramos como primer sitio. Después están las femorales, la yugular interna izquierda, por una cuestión anatómica, es el tercer sitio en cuanto a preferencia, y por último están las subclavias. El uso de las subclavias como acceso para hemodiálisis en general siempre se considera en última instancia, cuando no hay posibilidad de colocarlo a nivel yugular o femoral, debido a que si, por ejemplo, esa vena se trombosa, imposibilitarían un futuro acceso vascular si es que el paciente debe continuar en hemodiálisis luego de superar el cuadro agudo. Se trata por eso de no elegir las venas subclavias para preservar los brazos para futuras fístulas arteriovenosas. En cuanto a lo que es control de la uremia y depuración de moléculas, como algo mencioné antes, la diferencia entre la diálisis convencional y la diálisis continua es que el aclaramiento de moléculas, por ejemplo, de pequeño tamaño como la urea, es intermitente en la diálisis convencional. O sea, se va a realizar aclaramiento cuando el paciente esté conectado. En el periodo que el paciente no esté dializando, las concentraciones de urea y, por ejemplo, potasio van a aumentar. En cambio, las terapias lentas, esta extracción es continua y no hay esos picos de urea, por ejemplo, que se ven en los pacientes que están sometidos a diálisis intermitente. Y por otro lado, dado que el mecanismo que prima en la hemodiálisis continua es la convección, se logran aclaramientos de
moléculas de mediano tamaño en forma mucho más efectiva que las terapias que usan difusión, como por ejemplo la hemodiálisis intermitente. En cuanto a la dosis hay que tener en cuenta varios factores. Por ejemplo, nosotros la dosis, o sea, el volumen a tratar va a depender un poco de las características del paciente y lo que nosotros decidamos, de su situación clínica, si es un postquirúrgico, si es un paciente séptico. Eso se han probado en diferentes estudios, diferentes volúmenes de dosis de diálisis, ¿sí? Y hay que tener en cuenta siempre digamos, la extracción de líquido que le quiero hacer al paciente, si el volumen de restitución va a ser pre o post filtro y el flujo de líquido de diálisis que voy a utilizar. La dosis óptima se mide en función del efluente. Generalmente se dice que una dosis óptima de diálisis estaría entre los 25 y los 35 mililitros kilo hora. Esto está adecuado, se calcula en función de, como dije, la situación clínica del paciente, el peso del mismo, y en base a eso uno va a establecer la ultrafiltración que le voy a hacer y el volumen de sustitución que le voy a indicar al paciente. Hay varios estudios que se utilizaron para evaluar cuál es el rango más adecuado o cuál es la dosis óptima de diálisis y se estableció estos parámetros como la dosis más adecuada. Ha habido estudios con volúmenes más altos, ¿sí? Pero no demostraron, salvo excepciones, mayores beneficios que mantener a la dosis de diálisis entre los 25 y los 35 mililitros kilo hora. Respecto a la anticoagulación, dado que son terapias lentas, donde el paciente está dializando durante 24 horas o más, los pacientes necesitan estar anticoagulados. Esto es una desventaja en muchos pacientes, sobre todo los postquirúrgicos, porque un 30-60% de los pacientes no pueden ser anticoagulados para realizar terapias lentas por el riesgo de sangrado. Hay que tener en cuenta las condiciones clínicas del paciente, la posibilidad de hacerle coagulograma y sobre todo el tipo de anticoagulante con el cual contamos. Se pueden hacer terapias de reemplazo renal continua sin anticoagulación, se puede usar también heparina o citrato. Generalmente la heparina no fraccionada, la heparina sódica, es la que es más utilizada en nuestro medio. No disponemos de citrato en Argentina. Las ventajas de la heparina son el bajo costo, que no hay bioacumulación en injuria renal aguda, que es de fácil control, monitoreo y se puede realizar cambios de dosis según la situación clínica del paciente y se puede revertir con protamina. Las desventajas, bueno, es la posibilidad de sangrado y los efectos adversos que tiene. Antes de empezar cualquier terapia lenta tenemos que tener en cuenta el estado, digamos, la coagulación basal del paciente y en función de eso indicar la dosis de heparina. Se hace generalmente un bolo inicial y después una dosis de mantenimiento que se ajusta según el peso del paciente y la situación clínica. Y se tienen que realizar controles seriados de coagulograma mientras el paciente se encuentra haciendo una terapia lenta para poder ir haciendo cambios en la dosis si se requiriera. También existe la posibilidad de hacer anticoagulación con citrato. No contamos todavía con esta posibilidad y es una sustancia de alto costo. Y lo que hace es que el calcio iónico que es necesario para iniciar la cascada de coagulación. Se realiza mediante perfusión continua por la línea arterial y se calcula proporcional al flujo de sangre. Se tiene que en estos casos hacer reposición de calcio, ya que es un quelante de calcio, produce hipocalcemia y tiene una ventaja que es una vida media muy corta en comparación con la heparina. Pero bueno, su alto costo y la no disponibilidad que tenemos en nuestro medio hacen que de momento no se use citrato.
Y que lo que se puede hacer, y otra cosa que se hace con el citrato es que es una anticoagulación regional, se anticoagula sobre todo el sistema. Tenemos que tener en cuenta para la coagulación del circuito de diálisis tenemos que considerar diferentes cuestiones. Cuestiones del paciente y cuestiones del acceso vascular. Por ejemplo, el acceso vascular, las características del catéter, la longitud del catéter que estamos usando, su ubicación y si el paciente va a necesitar cambios de posición y prono. Una de las cosas que tienen las terapias de reemplazo renal lentas es que requieren que el paciente se encuentre inmóvil. Al manejarse flujos mucho más lentos que en la hemodiálisis convencional, son terapias muy sensibles a los movimientos del paciente. El paciente tiene que estar completamente sedado y no hay que movilizarlo mientras esté realizando una terapia continua, porque eso hace que la máquina, por ejemplo, se pare. Y esto puede producir que, por ejemplo, el circuito se coagule. Entonces, sí o sí, el paciente tiene que estar inmóvil y tiene que estar sedado mientras esté conectado a una terapia lenta. En cuanto a las consideraciones para el paciente, hay que tener en cuenta la velocidad de la bomba de sangre, el QV, el tipo de técnica que se va a usar, el tipo de técnica de terapia de reemplazo renal, el volumen y el lugar de la sustitución, si va a ser prefiltro o posfiltro, y el tipo de coagulación que se va a realizar. En cuanto a los filtros que tenemos disponibles, el filtro para lo que es diálisis en general se elige respecto a la superficie corporal del paciente. Vienen de diferentes tamaños y se pueden ajustar según el tamaño del paciente. Y tenemos que tener en cuenta el cutoff del filtro, que es lo que había mencionado antes. Hay filtros de cutoff más alto que otros, depende la extracción o el tipo de molécula que nosotros queremos extraer. Y también hay que tener en cuenta la solución de restitución. Esto la vamos a elegir en función del estado hidroelectrolítico del paciente. Hay soluciones que tienen diferentes concentraciones, por ejemplo, de potasio. Cuál es el objetivo clínico del paciente y también hay que considerar el tipo de anticoagulación que vamos a usar. O sea, se puede elegir la solución de diálisis respecto al estado de nuestro paciente. Inclusive se puede llegar a hacer modificaciones durante el tratamiento de los tipos de solución en una terapia lenta. Y otra cosa a considerar es la pérdida de peso. En 24 horas tenemos que considerar los ingresos del paciente, cuánta ultrafiltración le queremos realizar y se tiene que hacer un balance por hora, idealmente de acuerdo a los ingresos, el volumen, la ultrafiltración que se le programamos y la pérdida de peso que se planea para el paciente al final de la terapia de reemplazo renal. ¿Cuándo se finaliza una terapia de reemplazo renal continua? En general, una terapia de reemplazo renal se tiene que considerar su finalización cuando el paciente recupera el ritmo diurético. Se tiene que considerar como una recomendación para evaluar si el paciente puede dejar de dializar, ya que sobre todo la normalización de los parámetros como la urea y la creatinina suelen demorar mucho más tiempo. ¿Sí? Sí, también considerar que, por ejemplo, una hemodiálisis extendida, que serían las variantes híbridas, también se pueden usar cuando el paciente ya no requiere una terapia de reemplazo renal continuo, pero tampoco está en condiciones de realizarse una terapia intermitente o convencional, si es que el estado del paciente lo requiere. Y lo que permite la transición de una terapia lenta a una hemodiálisis convencional es que el paciente se puede empezar a movilizar. Como lo había mencionado antes, una terapia continua requiere que el paciente esté completamente inmóvil para realizarlo, o sea que lo tendremos que tener sedado durante 24, 48, 72 horas. En cambio, cuando el paciente está en una diálisis intermitente, es
durante los periodos que no esté conectado a la diálisis se puede movilizar. Cuando el paciente deja de requerir una terapia de reemplazo lenta, pero aún requiere diálisis, se puede pasar a una hemodiálisis intermitente, lo que permite que se pueda empezar a movilizar, hacer kinesioterapia o plantear un weaning. Para finalizar, en cuanto a las conclusiones, como mencionamos, la disuria renal aguda y la sobrecarga de volumen, sobre todo, son complicaciones frecuentes en los pacientes críticos que traen un aumento muy importante de la mortalidad. En realidad no hay consenso establecido, salvo en los pacientes postquirúrgicos y con inestabilidad hemodinámica, para elegir una terapia, una terapia de reemplazo renal. No hay evidencia de que nos diga que hay superioridad de una terapia sobre la otra, mientras estas están prescritas en forma adecuada, individualizada y secuencial, y sobre todo teniendo en cuenta la disponibilidad que tenemos en la institución donde nos encontramos. Tampoco hay consenso en cuanto a cuándo iniciarla y cuándo finalizarla. Obviamente la sobrecarga de volumen, que es refractaria a diuréticos, la hipercalemia, que es refractaria al tratamiento médico, la acidosis metabólica refractaria son las indicaciones clásicas para el inicio de la terapia de reemplazo renal. Y en cuanto a su finalización tampoco hay un consenso, solamente se considera la recuperación del ritmo diurético como una recomendación para evaluar su finalización, pero teniendo en cuenta que a veces los pacientes que siguen requiriendo terapia de reemplazo renal aún después de recuperar el ritmo diurético, ya que la normalización del resto de los parámetros sanguíneos suele ser mucho más lenta. Bueno, con esto finalizamos la charla de hoy, espero que les haya sido de útil y gracias por su atención.